Yo reflexionaba hace unos minutos, y ya que Jaime hablaba de la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano, y veíamos el contexto en el que el pensamiento social de la Iglesia fue desarrollándose, que fue en el siglo XIX, con la llamada cuestión social, donde la Iglesia, a través de sus pensadores, descubrió que en el Evangelio no solamente había temas espirituales, sino también un mensaje para aplicar en la vida práctica, en la vida social, en la vida política, y tuvo como motivación la cuestión social, ¿no? La cuestión social es aquella que en su momento estaba plasmada en las desigualdades que había en la sociedad, donde el trabajador no tenía pues una hora de salida, trabajaba, no existía las 8 horas, no existía el salario mínimo, no existía una serie de derechos laborales que ahora a nosotros nos parecen tan normales, ¿no? Y bueno, se descubrió que el tema del mensaje del Evangelio no solamente incidía, repito, en cuestiones espirituales, sino también en esos aspectos, en el léxico de la Iglesia, los aspectos temporales, ¿no? Los aspectos en el tiempo. Y la cuestión social, de una u otra manera, con el tiempo, ha sido, claro, reparada. Subsisten algunas inequidades, subsisten mucha explotación todavía, pero la cuestión social un poco que ha sido asumida por el derecho, ¿no? O sea, existe el derecho laboral, existen otras áreas del derecho que van cubriendo todos estos problemas, y si bien hay, repito, todavía muchos puntos de explotación del hombre por el hombre, sin embargo el derecho ha ido a ir recurriendo y va a seguirlo haciendo. Entonces la cuestión social ya no es quizás un tema de tanta trascendencia para la doctrina social de la Iglesia como lo era en el siglo XIX, o quizás la cuestión social ha mutado de los temas, por ejemplo, económicos, a otro tema que es, y lo comentábamos anoche con Jaime en la cena, a otro tema que es mucho más transversal y también social, que es el tema ético. Tenemos corrupción en todos los niveles, público y privado. Tenemos corrupción en medios de, problema ético en medios de comunicación social. Tenemos corrupción en instituciones, es decir, el problema ético, moral en instituciones. El problema ético está atravesando toda la sociedad, en todas las instituciones, en todo campo de acción, político, social, económico, militar, hasta eclesial, por supuesto, en todo campo. Entonces el problema ético, creo yo, y es una cuestión que vamos a seguir seguramente desarrollando, la cuestión social es la cuestión ética, la cuestión moral en la sociedad. Todos nos quejamos, los mayores por lo menos, en mi época las cosas eran así, ahora no hay esto. Eso lo escuchamos día a día, y se abarca de repente a solucionar un problema económico aquí, otro problema allá, un problema político acá, pero no hay un liderazgo, no hay una política para poder incorporar, no necesariamente desde el Estado, el tema ético en la sociedad. Creo yo que el tema de la ética y la moral es una tarea pendiente y es la nueva cuestión social que debería abarcar la doctrina social de la Iglesia. Bueno, yo he empezado, como no debería hacerlo, es decir, sin presentarme, aunque ya hizo una pequeña presentación la doctora. Mi nombre es Javier Colina, soy abogado, la edad me la reservo, no se juzgue. Lo que quisiera saber es, entiendo que la mayoría del auditorio son abogados o estudiantes de Derecho, ¿no es así?
¿Quién no es abogado ni estudiante de Derecho? Por favor, que levante la mano para saber, bueno, más o menos el 30%. ¿Son de ciencias económicas? Sí. ¿De alguna ingeniería o ciencias de la salud? Nadie. Bueno, entonces estamos más o menos hablando. Ya sabemos qué tipo de auditorio tenemos y compartimos. Y toda esta disertación que hacía sobre la ética lo trataba de enlazar con estos festejos, sobre todo con el tema de lo que es el significado de la reincorporación de Tacna y esta ceremonia que van a tener el día sábado, el día lunes, ¿no? Es un tema ético, no es un tema de producción, no es un tema de política, no es un tema económico, no es un tema ideológico, es un tema básicamente ético, el significado es ético y moral para el pueblo peruano. Y cómo es que se puede convocar alrededor de una idea fuerza a todo un pueblo, como es el pueblo de Tacna, ¿no? Una idea fuerza que los hace sentir partícipes de una comunidad. Y eso es, a fin de cuentas, una idea de la moral, de la ética, ¿no? Todos compartimos seguramente la misma emoción de ser partícipes de un pueblo y eso es muy valioso. Y ojalá que otras partes, otras regiones del Perú puedan asimilar, como lo han hecho ustedes, esta emoción que ustedes viven todos los años y seguramente mantienen y fortalecen. Y creo que esa ceremonia, esa liturgia patriótica del día lunes debe conservarse y ojalá se mantenga así por muchas generaciones. Dicho esto, vamos entonces ahora sí a los derechos humanos. Estamos en el curso que se llama Evolución de los Derechos Humanos. Si yo les pidiera a ustedes que definan lo que son derechos humanos, probablemente digamos por problemas. Esos son uno de los conceptos, derechos humanos, unos conceptos que es muy difícil de plasmar en una definición de 3 o 4 líneas, ¿no? No hay una fórmula mágica, ideal, ¿no? Podemos nosotros sentir, tener alguna idea, pero no tenemos una concreción textual de lo que significa derechos humanos. Probablemente asumamos muchas cosas, en alguna medida está seguramente teñido por un matiz ideológico, lo cual es natural en este tipo de discusiones, pero vamos, de todas maneras, en el año 2017 que avanzamos, el tema de derechos humanos es un tema que está centralizado en la discusión, ¿no? Y yo quisiera empezar con un pasaje de una tragedia griega. Este es un ejemplo clásico en un curso de derechos humanos. No soy el que ha descubierto que Antígona, una tragedia griega de Sófocles, contiene un mensaje muy importante en este tema, ¿no? El contexto histórico más o menos es una lucha entre los hijos de Edipo, rey de Tebas, que querían los dos ser gobernantes de Tebas a la muerte del padre, y ellos tenían 2 hermanas, una de sus hermanas era Antígona, y quien a la muerte de los hermanos que se disputaban el gobierno de Tebas estaba, a la muerte asumió Creonte, que era tío de ellos, y Creonte, ya como rey de Tebas,
siguiente. Aeteo, ¿se lee? ¿Sí? Más o menos. Bueno, vamos a leerlo en voz alta para que... Aeteocles era uno de los hermanos, de sobrinos de Creonte. Este diálogo que no se ve pertenece a Creonte. Aeteocles, que halló la muerte combatiendo por la ciudad con el valor que nadie igualó, ordeno que se le entierre en un sepulcro y se le hagan y ofrezcan todos los sacrificios expiatorios que acompañan a quienes mueren de una manera gloriosa. Por el contrario, a su hermano, me refiero a Polínice, el desterrado que volvió del exilio con ánimo de trastornar de arriba a abajo el país paternal y los dioses familiares con la voluntad de saciarse con vuestra sangre y reducirlos a la condición de esclavos, queda públicamente prohibido a toda la ciudad honrarlo con una tumba y llorarlo, y que se le deje insepulto y que su cuerpo quede expuesto ignominiosamente para que sirva de pasto a la voracidad de las aves y de los perros. Tal es mi decisión, dijo Creonte. Creonte, el rey, la figura del Estado. Corifeo, que es otro personaje, que es, vamos a hablarlo en términos criollos, el ayayero del rey, ¿no? La persona que le sigue el amén, como decimos, ¿no? En política el corifeo es aquel que repite, que respalda, que apoya, que está ahí al lado del poder para decirle lisonjas y una serie de halagos. Dice: tales son las disposiciones, Creonte, hijo de Meneceo, que te place tomar tanto respecto del amigo como del enemigo del país. Eres dueño de hacer prevalecer tu voluntad tanto sobre los que han muerto como sobre los que vivimos, ¿no? Interesante este razonamiento del corifeo. Él supuestamente se hace eco, entre comillas, del pueblo y se lo traslada de esta manera distorsionada al rey. Cuando la hermana de Polínices se entera que Creonte ha dispuesto que su hermano no sea enterrado y que se deje insepulto y sujeto a las aves de rapiña, su cuerpo sujeto a las aves de rapiña, a los perros, etc., tiene, bueno, una serie de... toma una decisión. Ella toma una decisión y trata de convencer a su hermana para que la apoye y ir a buscar el cuerpo de Polínices al campo y enterrarlo. Creonte se entera y la manda a llamar, la hace llevar, más que la manda a llamar, la hace llevar por la fuerza y la emplaza. Y asosado a pesar de ello desobedecer mis órdenes, le dice Creonte, y Antígona le dice: sí. Sí, porque no es Zeus quien ha promulgado para mí esta prohibición, ni tampoco Nike, compañera de los dioses subterráneos, la que ha promulgado semejantes leyes a los hombres y ha creído que tus decretos, como mortal que eres, puedan tener primacía sobre las leyes no escritas, inmutables de los dioses. No son de hoy ni de ayer esas leyes, existen desde siempre y nadie sabe a qué tiempo se remontan. No tenía pues por qué yo, que no temo la voluntad de ningún hombre, temer que los dioses me castigasen por haber infringido sus órdenes. Sabía muy bien, aún antes de su decreto, que tenía que morir. ¿Y cómo ignorarlo? Pero si yo morir antes de tiempo, declaro que a mis ojos esto tiene una ventaja. ¿Quién es el que, teniendo que vivir como yo en medio de innumerables angustias,
no considera más ventajoso morir. El comportamiento de Antígona ha sido interpretado como un mensaje interesante. A ver, ¿alguien quisiera rescatar ahí cuál es la esencial de esta intervención de Antígona? ¿Quién quisiera comentar algo? ¿Qué es lo esencial de este mensaje? A ver, entre los jóvenes, seguramente los profesores lo conocen. Los jóvenes, a ver, el joven de lentes, usted de camisa negra. Sí, usted. ¿Qué le parece, qué puede rescatar de esta intervención de Antígona? Que se refiere al derecho natural. Al derecho natural, exactamente. Lo he dicho en dos palabras, derecho natural. Es decir, ya los griegos tenían esta idea, ¿no?, de lo que el derecho natural significa para el Estado y el pueblo, ¿no? Aquí tenemos representado el Estado en la figura de Creonte, el pueblo en la figura de Antígona y la sujeción del pueblo a lo que diga el emperador o a lo que diga el Estado, en este caso el rey, ¿no? Esto fue un mensaje de por lo menos 500 años antes de Cristo, ¿no? Se supone que Sófocles vivió más o menos en el siglo V antes de Cristo o VI antes de Cristo, y ya estaba afincado en el pensamiento griego esta idea del derecho natural, ¿no? El derecho natural como algo que no surge por voluntad del Estado, ¿no? Porque el derecho positivo, en este caso, está representado por... ¿Dónde está representado el derecho positivo en este caso? Bueno, en lo que dijo, Creonte, ¿no? Él, claro, no existió un decreto, ley, ¿no? Pero su palabra era el derecho positivo, el derecho que emana de una autoridad pública, ¿no? El derecho positivo. Entonces, este conflicto entre derecho natural y derecho positivo es el que se comienza a gestar desde aquellas épocas, ¿no? Los griegos, como todos sabemos, es una cultura bastante religiosa, y cada divinidad griega tenía una configuración, una representación en alguna divinidad griega, ¿no? Un dios representaba la guerra, otro dios representaba el comercio, otro dios representaba el amor, otro dios representaba la familia, en fin. Entonces, los griegos fueron muy cuidadosos y muy creativos en cuanto a la creación de sus dioses, y por eso, y aquí, fíjense, Antígona recurre a Zeus, que no es cualquier dios, es el padre de todos los dioses, ¿no? Zeus. Qué importante que es, en este caso, el comportamiento de Antígona, ¿no? Y desde ese momento vemos que el tema del derecho del hombre, no solamente es un tema de Estado, sino también es un tema de personas, o de pueblo, de Estado, sociedad y persona, ¿no? Esta triada, ¿no?, que está presente en todo el tema de tratamiento y evolución de los derechos humanos. Luego, como nos hizo recordar Jaime,
después de toda esta etapa de Grecia, viene el mensaje cristiano. El mensaje cristiano que altera mucho más de lo que significó el derecho natural que comenzó a gestarse en Grecia, porque a pesar de expresiones como esta, a pesar de todos los intentos o todo el desarrollo griego en cuanto a reconocimiento de la persona, todavía existían, por ejemplo, en Grecia existía esclavitud, en Grecia existía una determinada tratamiento a ciudadanos de segunda categoría o incluso a las mujeres, ¿no? Y esto se mantuvo a lo largo de toda la antigüedad en todos los pueblos, ¿no? Eso es una constante, no podemos decir en tal lugar no hubo esclavitud, en todos los pueblos, hasta la llegada del cristianismo. El cristianismo, que como bien nos ha hecho recordar Jaime, decía, vino con un mensaje completamente distinto, ¿no? Un mensaje de igualdad. Una igualdad basada, como lo ha recordado, en una filiación común, ¿no? Porque si bien todos somos hijos de un padre terrenal y una madre terrenal, si bien todos tenemos una familia humana, también corresponde al mensaje cristiano decir todos tenemos una filiación sobrenatural, no somos sobrenaturales, pero respondemos a una voluntad divina, nuestra existencia corresponde a una voluntad divina, ¿no? Ese es el mensaje cristiano, y tenemos la condición de hijos de Dios. Y como todo padre sabe, aquí algunos somos padres, todos nuestros hijos son iguales, ¿no? No puede haber diferencia entre uno y decir las mujercitas, los hombrecitos, todos son iguales. Igual, el mensaje cristiano entonces adopta esa figura y dice, si todos somos hijos de Dios, todos somos iguales. Entonces no puede haber, bajo ese esquema, ¿no?, ciudadanos de segunda categoría, sexos o géneros como ahora se acostumbra denominar, de inferiores y otros superiores. Hay un principio de igualdad que tampoco es que haya logrado carta de ciudadanía o aceptación masiva de inmediato, ¿no? El mensaje cristiano ha demorado y está demorando todavía 2000 años de gesta, de lucha para lograr muchos criterios de igualdad. Y a raíz del mensaje cristiano, a raíz de las enseñanzas de Jesucristo, entonces se han ido desarrollando muchos temas que hoy día ya se han incorporado al derecho positivo, ¿no? El derecho positivo se achaca mucho a la iglesia o al cristianismo más que a la iglesia. Cuando hablo de cristianismo, vamos a hacer un esfuerzo de considerarlo un poco más que el catolicismo, porque el cristianismo abarca otras confesiones, sobre todo los ortodoxos, los luteranos, en fin, los protestantes, los evangélicos de nuestro continente. Y se achaca, decía el mensaje cristiano, que no ha hecho lo suficiente para reponer en un sitial que le corresponde, por ejemplo, a la mujer, ¿no? Eso es un tema que seguramente en algún momento lo discutiremos a lo largo de esta jornada. Pero lo cierto es que ha habido en 2000 años un desarrollo interesante, con idas y venidas, con caídas en cuanto a la protección de los derechos humanos de determinadas personas. Aún hoy subsisten, por supuesto, enclaves de esclavitud en nuestra propia sociedad occidental. No estamos hablando del mundo de otras culturas religiosas, o los musulmanes, o los hindúes, o qué sé yo, sino en nuestro propio ámbito occidental y cristiano. Subsisten muchas expresiones
de esclavitud. Es lamentable, por ejemplo, hace pocas semanas en este incendio en Lima, donde prácticamente habían trabajadores que estaban en condición de esclavitud, porque no puede llamarse de otra manera, ¿no? Lo que pasa en los lavaderos de Madre de Dios, bueno, es terrible. Se achaca, decía el mensaje cristiano también, que no ha sido suficientemente coherente en cuanto a los límites del poder, ¿no? En algún momento ha estado cerca del poder, apoyándolo cuando ha adoptado cuando el poder ha sido dictatorial. Bueno, hay muchos luces y sombras, no diría yo del mensaje cristiano, sino de algunas personas o de algunas instituciones o de algunas partes de los operadores, como para hablar en términos jurídicos, así como hay operadores del derecho, vamos a hablar de operadores religiosos. Lo cierto es que a pesar de todas estas luces y sombras, Occidente, aun cuando no lo quiere reconocer, por ejemplo en Europa hay una gran reacción contra el cristianismo. Occidente, aun cuando no lo quiere reconocer, es fruto de esa confluencia de la cultura griega, ¿no? Del pensamiento filosófico griego, como hemos visto con el caso de Sófocles, y del mensaje cristiano. Y toda esa libertad de la que hoy gozamos, de toda esa posibilidad de ejercer muchos derechos civiles, es producto de la encarnación del mensaje cristiano en el pensamiento occidental, ¿no? Repito, aun cuando ahora, hoy en día, hay muchos que no lo quieran reconocer, ¿no? En Europa el anticristianismo es muy, muy fuerte, no solamente por musulmanes u otras realidades religiosas, sino sobre todo por quienes mantienen posición al margen de cualquier religión. Tanto así que el cristianismo es elemento esencial en nuestro léxico, en nuestra comunicación, ¿no? Estamos llenos de figuras provenientes de lo que es el mensaje evangélico, el mensaje cristiano, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, lo que hablamos, estoy seguro que a lo largo del día en muchas de nuestras comunicaciones está presente de manera natural todo lo que es producto de esta civilización en su la expresión del mensaje cristiano, ¿no? Entonces estamos ya situándonos en una perspectiva de un nacimiento, de una evolución de la sociedad, luego de lo que es Grecia, luego de lo que es la aparición del mensaje cristiano, y entramos en una etapa de lo que se produjo lo que se llama el feudalismo, la Edad Media, todo este momento que a veces puede parecer un poco oscuro de la historia de la humanidad, porque se mantuvo, visto desde los ojos del siglo XX, del siglo XXI, se mantuvo relaciones de poder, relaciones económicas, relaciones sociales muy desiguales, ¿no? Se mantuvo en algunos lugares todavía la esclavitud, en otros lugares la servidumbre, la mujer todavía no lograba tener una imagen, una presencia social importante. En lo político, el poder, creo que hay una frase que refleja de lleno todo lo que significó esta etapa, casi a los finales, de esa famosa frase de Luis
2015 creo que fue, o 2016, me corrigen los profesores, aquella famosa frase de el Estado soy yo, ¿no? 16, ¿no? 16. 14. Ah, bueno. Total de que no haya sido San Luis, que fue Luis XIV, el Estado soy yo. O sea, toda esa evolución del siglo de la Edad Media que se expresa en esa frase, ¿no? Es decir, el soberano, una autoridad unipersonal, ¿no? Un poder unipersonal se impone sobre el pueblo, sobre la sociedad, con una relación de dependencia absoluta, ¿no? Tal como lo decía Creonte 5 siglos antes de Cristo, ¿no? O más que Creonte el Corifeo, ¿no? Que le dijo: tu voluntad es la que prima sobre los vivientes y los no vivientes, ¿no? Y así fue y así se mantuvo durante muchos años. Paralelamente a eso, fíjense, curiosamente, paralelamente a estas relaciones de poder absoluto, paralelamente se fue gestando en el mundo académico toda una concepción que después significó justamente la destrucción de ese mundo, ¿no? No olvidemos que, sobre todo por pensadores, muchos de ellos de la Iglesia, de las universidades que comenzaron a crearse en la Edad Media, en Italia, en Europa, en Francia, en toda Europa, fue creando y fue desarrollando el pensamiento de los grandes pensadores y filósofos que después le sirvieron de base a los pensadores de la Revolución Liberal para justamente hacer estallar ese estado de las cosas, ¿no? Simultáneamente que estaba por entonces estaba vigente una situación de desigualdad, ¿no? Estaba también gestándose la destrucción de la sociedad a través de los movimientos intelectuales y las universidades, ¿no? A veces nosotros, cuando revisamos estos temas, nos ponemos a pensar, tenemos como referencia lo que pasa en Europa, lo que pasó en Europa, porque es la historia, digamos, escrita, más conocida, la historia documentada, ¿no? La de Europa. Y nos ponemos a pensar, ¿y qué pasaba en otras partes del mundo? ¿Y qué pasaba en nuestro continente? Que antes de 1500, de 1492, está desligado de Europa. ¿Cuáles fueron las relaciones de poder? ¿Cuáles fueron las relaciones sociales, por ejemplo, en el territorio que hoy día ocupamos, ¿no? ¿Cómo podemos saber si existía un paralelo entre las culturas, entre los sistemas precolombinos y los sistemas europeos, ¿no? Tenemos, a partir de 1492 y los años subsiguientes, una serie de referencias de los cronistas que trataron de documentar lo que escuchaban de lo que pasaba acá en el Perú o en otras partes de América, pero más o menos que podemos reconstruir, ¿no? Y curiosamente encontramos similitudes, ¿no? Fíjense, en Europa existía un sistema de poder basado en una autoridad unipersonal, ¿no? El rey, el emperador, la voluntad imperial de algunos monarcas que hacían que expandir su poder en otras jurisdicciones, ¿no? Mediante la conquista, no necesariamente militar, pero principalmente militar, porque había otras formas de conquista. Y revisamos, por ejemplo, lo que podemos rescatar del imperio incaico o de otros imperios en América, como el azteca, ¿no? Y hay también esa similitud, ¿no?
existía también un poder unipersonal, una sucesión hereditaria, familiar, ¿no? Una congregación de población alrededor de determinadas actividades productivas. Algo que a mí me llama la atención leyendo, por ejemplo, el otro día leía la historia de la llegada de Pizarro al país, cómo comienza y encuentra ciudades, ¿no? Encuentra ciudades. Uno puede pensar en la época precolombina, los pueblos que vivían en este continente estaban dispersos alrededor de la agricultura, de la actividad agrícola. Entonces la actividad agrícola es por naturaleza dispersa, las personas están donde está la necesidad de trabajar la tierra. Sin embargo, Pizarro encontraba ciudades, ¿no? Y ciudades, según la descripción de los cronistas, muy articuladas, ¿no? Tanto como había en Europa, ¿no? Cusco, por ejemplo, fue una ciudad, pero no solamente Cusco, que ya todos sabemos que era el centro del imperio, sino también otras ciudades en el norte del país. Pachacamac mismo era una ciudad. Curioso, ¿no? Es decir, la evolución humana encuentra necesidades comunes, aun cuando haya estado dispersa, ¿no? La necesidad de relaciones de poder autoritarias, no sé si necesidad, vamos a decirlo así, pero poder hay. La necesidad de agruparse en sociedades, en convivir, en compartir, porque las ciudades es compartir una serie de servicios, una serie de aspectos que son necesarios para la vida social. Es decir, el hombre demuestra que el hombre no puede, en todo caso, o hasta cierto punto, mantenerse en una autarquía si no necesita de espacios, compartir espacios comunes para satisfacer necesidades no solamente de él, sino también por políticas de Estado, ¿no? Es más fácil, por ejemplo, ahorita a un Estado proporcionar servicios de luz o de agua cuando la población está concentrada y no hacer un servicio rural que abarque varios pobladores que están dispersos en el campo, ¿no? Y en las relaciones humanas del poder del gobernante con los gobernados, algo muy parecido, ¿no? En la sociedad precolombina, el emperador o el inca era el dueño absoluto también de la vida de las personas. Es decir, el valor del ser humano, y a esto iba, el valor del ser humano durante toda esta etapa ha sido bastante relativo. Hoy día para nosotros nos parece, por ejemplo, a algunos nos parece muy escandaloso cuando surge por ahí una propuesta legislativa para decir hay que reponer la pena de muerte, ¿no? Nos parece escandaloso porque ya incorporamos a nuestro bagaje cultural, ético, que el valor de la vida humana es sagrado y que cualquier cosa que haya hecho una persona se le puede sancionar de 1000 maneras, menos con su vida. Y esto que para nosotros nos parece sagrado, hace pocos años atrás, contando en términos de la historia de la humanidad, no era así. Entonces, la evolución de los derechos humanos hay que verlo también con una perspectiva histórica.
una perspectiva histórica. Puede ser que para el poblador europeo, asiático, africano o americano del siglo XIII o del siglo X, la vida humana sea un tema no necesariamente prioritario. La vida humana, en todo caso, era valiosa para sí mismo, para cada uno, y quizás para los miembros de su familia, pero socialmente o políticamente no tenía ese mismo impacto que tiene hoy en día, ¿no? Entonces, con estas pinceladas de lo que fue, digamos, esta etapa de oscuridad para algunos, simplemente una situación histórica que hay que evaluarla desde su perspectiva para otros, entonces estamos llegando poco a poco al fin de esta etapa que para lo que los que manejan, por ejemplo, el materialismo histórico, es la etapa del sistema de producción feudal, ¿no? Para los historiadores más convencionales es la etapa de la Edad Media, y estamos llegando poco a poco hasta la gran revolución liberal que se produjo en el siglo XVIII, ¿no? Y que se fue, por supuesto, no fue algo que surgió de la noche a la mañana porque algunos locos franceses quisieron cambiar las cosas, ¿no? Puede ser, no sé, como todo en la vida, poco a poco. La Revolución Francesa tuvo, si bien ha tenido mucha repercusión e impacto en el desarrollo mundial de los derechos humanos, sin embargo tuvo un antecedente muy importante años antes en Estados Unidos. Yo siempre me he preguntado por qué, si la Declaración de Independencia de Estados Unidos y su contenido conceptual tuvo tanto impacto, fue tan importante y fue precedente, ¿por qué siempre la historia le da más valor a lo que pasó en Francia? ¿Por qué en un caso de la Revolución Francesa, el cambio de una época, ¿no? Y no así la Revolución Americana? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que puede ser? Los franceses tuvieron mejor marketing, los franceses tuvieron mejores comunicadores. ¿Qué es lo que diferencia una de otra a pesar de que los resultados son parecidos, ¿no? En un caso, el pueblo americano rompe las cadenas de Inglaterra y hace una declaración importante, ¿no? Y en el otro caso, el pueblo francés, cansado de la opresión, de los abusos, de la opulencia del rey de Francia, decide romper las cadenas igualmente y hace toda una elaboración que culmina con aquella famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien podía aportar o opinar? ¿Alguno de los profesores quizás? Ayudarme, a ver, para encontrar yo la diferencia que no la sé. Yo voy a esgrimir una hipótesis personal, ¿no? La Revolución Francesa fue una revolución laica, no solamente laica, sino fue anticlerical, ¿no? Fue una revolución contra el Estado y contra el poder religioso que estaba aliado con el Estado, ¿no? Solamente, digamos, los curas de pueblo que estaban con los revolucionarios, pero la jerarquía, los mandos medios de la iglesia
estaban identificados, no sé si justa o injustamente, pero estaban identificados con el poder del rey. La Revolución Francesa se caracterizó, entre otras cosas, por quemar muchas iglesias, eliminar muchos sacerdotes, y Francia es el resultado actualmente de una sociedad la más laica de Europa, ¿no? La más laica de Europa, donde prácticamente la iglesia o los religiosos, la religión en general no tiene mucha trascendencia. En cambio, Estados Unidos fue una revolución, pero con un alto contenido religioso. Hay una invocación permanente a Dios, ¿no? Bajo sus criterios protestantes, anglicanos, bajo los criterios de las confesiones religiosas que ya eran varias en Estados Unidos, pero era una revolución que tenía como fundamento un derecho divino, vamos a decirlo así, para emanciparse, para romper con el poder opresor que en este caso estaba identificado con Inglaterra.